Dios le bendiga, estimados hermanos y amigos. Una vez más con ustedes para seguir analizando la palabra del Señor. En esta noche vamos a analizar un verso bíblico que se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan y verso 10. Si conocieras el don de Dios y quién es que habla contigo, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cuando analizamos este encuentro del Señor con la mujer samaritana, encontramos que el Señor había salido de Judea por la molestia de los fariseos, por la gran cantidad de seguidores que estaban siguiendo al Señor y que eran bautizados por sus discípulos o apóstoles. Ahora el Señor se encuentra en el camino con esta señora, mientras él está sentado junto al pozo de Jacob. Esa señora llega con un cántaro a sacar agua. El Señor había enviado a sus discípulos a la ciudad a comprar algo para comer. Y la mujer llega cuando el Señor está solo. Y el Señor inmediatamente le dice a la mujer: dame de beber. Pero buscando entablar conversación con ella para darle el mensaje salvador. La mujer inmediatamente saca a relucir las diferencias, dificultades que habían entre los judíos y samaritanos. Y la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pide de beber siendo mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Ahí entonces es donde viene la palabra de este verso 10. Si conocieras el don de Dios. Aquí el Señor confronta a la mujer con su ignorancia. La ignorancia de conocer quién era el que hablaba con ella. Esta misma ignorancia es la que el apóstol Pablo habla acerca de los atenienses. Dice el capítulo 17, verso 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que mientras Pablo esperaba a Sila y a Timoteo en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, cuando pasamos al verso 30 y 31, el apóstol Pablo, de este mismo capítulo 17 del libro de los Hechos, versos 30 y 31, el apóstol Pablo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea que la ignorancia que tenía esta gente lo llevó a una idolatría rampante, de tal manera que el apóstol Pablo, caminando, ve santuarios de todo tipo a diferentes dioses. Y tenían dioses hasta reptiles, cuadrúpedos, imágenes y estatuas de hombre. Y el espíritu de Pablo estaba enardecido viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Entonces, ahí es donde dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esa ignorancia y lo manda ahora que se arrepientan en todo lugar, porque ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia. Esta es la misma ignorancia que el apóstol Pablo le dirige allí a los Efesios. Efesios capítulo 4, versos 17 y 18. El apóstol Pablo dice: esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que no conocen a Dios y que andan en la vanidad de su mente y su entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Oiga lo que dice: ajeno de la vida de Dios. Dice: por la ignorancia que en ellos hay. No conocían a Dios, estaban ajenos de la vida de Dios porque estaban envueltos en la idolatría, adorando ídolos, venerando imágenes, estatuas y cuántas cosas le venían a su mente. La gran mitología de aquella gente era tremendo. Entonces, encontramos que si leemos el capítulo 2, versos 36 al 38 del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos allí al apóstol Juan hablándole a esta gente, allí de Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, hablándole a esta gente de una manera categórica, al igual que en el capítulo 3, verso 17. Allí el apóstol le dice a ellos y le muestra que la crucifixión de Cristo fue resultado de la ignorancia de aquella gente. Cuando leemos en el verso 15, dice: a nombre de este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y en el nombre de Él está este hombre hoy sano en vuestra presencia. Pero además yo sé, hermanos, que ustedes lo hicieron por ignorancia, tanto ustedes como sus gobernantes. O sea que la crucifixión de Cristo se basó en que ellos no conocían quién era Jesús, ignoraban que era su Mesías prometido, tan esperado. Y lo crucificaron por eso mismo. El apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a los Corintios, capítulo 2, del verso 4 en adelante, él dice: más hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes que perecen, sino la sabiduría oculta en Dios, no de los príncipes de este mundo, porque si ellos lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Lo hicieron en ignorancia. Por eso el Señor, cuando estaba en la cruz, le dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Todavía el Señor lo declara ignorante y que lo hicieron por ignorancia. La vida de la persona sin Cristo se le llama la vida de ignorancia. En el capítulo 1, verso 14 de la primera carta del apóstol San Pedro, él lo dice allí claramente: no os conforméis a los deseos que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. O sea que no debemos conformarnos. La palabra conforméis viene del griego suchemachizo, que quiere decir moda. La iglesia no debe acaparar las modas que realmente usa el mundo. Y es algo que ha ido menoscabando los principios fundamentales del Evangelio y de las iglesias cristianas. El acaparamiento de todas las modas mundanas que la gente ha querido meter en la iglesia. Pero dice aquí: no conforméis. En otra palabra, no busquen las modas del mundo, sean diferentes. Eso es lo que enseña aquí esta palabra. Por lo tanto, el apóstol dice aquí: no conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. Aquí pasamos ahora a una segunda parte de este verso bíblico. El Señor dice: si conociere, pero dice el don de Dios. El don de Dios. La palabra don viene del griego dorea, que significa regalo, y se aplica todo el tiempo a algo que Dios da gratuitamente. Esta palabra se usa 11 veces en el Nuevo Testamento y en todas ellas se aplica
cosa que Dios da de acuerdo con su gran generosidad, no que nadie lo merece. Pero verdaderamente, ¿en qué consiste este don? Para algunos exégetas, este don es Jesucristo, basado en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También se basa en Isaías capítulo 9, allá en el verso 6, donde dice: porque un niño os he nacido y un hijo os he dado, refiriéndose a Cristo. También ellos, para pensar en que es en Cristo el don, encontramos realmente que aplican estos versos bíblicos para demostrar que el don es Cristo, el Hijo de Dios. Para otros es el don del Espíritu Santo, y se basan para decir que es el don del Espíritu Santo en el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos, cuando ellos le preguntan: hermanos, ¿qué haremos? Después, si leemos del verso 36 al 38, dice que el apóstol Pedro allí le dice a ellos que ellos mataron al autor de la vida, pero que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice que ellos, compungidos de corazón, le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ahí se basan para decir que es el don del Espíritu Santo otro grupo de eruditos y exégetas, pero también buscan en el capítulo 10, verso 45 del libro de los Hechos, cuando se derramó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, el centurión romano. Y dice que los de la circuncisión que andaban con Pedro estaban atónitos, viendo que también sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo, porque le oían hablando en lengua y profetizando. Esta es otra cita bíblica para afirmar que es el don del Espíritu Santo, es el don que el Señor se refiere a la samaritana. Para otro, este don es la vida eterna, y se basan en el capítulo 6, verso 23 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. También se basan en primera de Juan capítulo 5, allá en el verso 11, dice: y este es el testimonio que tenemos de Dios, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Esto aparece también en el capítulo 3, verso 36 del Evangelio según San Juan, donde dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También se basa en el capítulo 6, verso 47 del Evangelio según San Juan. Porque Cristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. De manera que, basado en estos versos bíblicos, cada cual tiene su posición. Pero tal parece que el don de Dios, que el Señor le habla aquí a la samaritana, ya Dios lo había dado antes del encuentro de esta samaritana con Jesús, indicando con esto entonces que el don de Dios es Jesucristo, dado por Dios a los hombres para que podamos ser salvos. La otra parte de este verso bíblico, donde dice: si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que habla contigo? La samaritana ignoraba dos verdades fundamentales para su vida. En primer lugar, ignoraba el don de Dios y quién era que hablaba con ella. Es como si yo le dijera:
sin darte cuenta, está hablando con el Mesías tanto esperado. Pero ella no lo conocía. Por eso sacó a relucir la diferencia que había entre judíos y samaritanos. ¿Cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber que soy mujer samaritana? Eso indica que estaban tan cardeadas las relaciones entre ambos pueblos que se negaban una sed de agua. El Señor le dice a la samaritana: el que bebe del agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, porque será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Eso fue lo que el Señor dijo según el Evangelio de San Juan, allá en el capítulo 7, verso 37 al 39. Dice: y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. Y esto decía del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyeren en él. De manera que verdaderamente el agua que apaga la sed del alma es Jesucristo, que es como una fuente de agua viva que salta para vida eterna dentro de aquellos que la reciben. La mujer no conocía esto. El Señor dice: tú le pedirías y él te daría. Aquí el tú aquí es enfático, originado en la necesidad que tenía esta mujer. Pero ella no sabía. El Señor, en la idea que te hay en su palabra, que si tú verdaderamente conocieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él. No soy yo el que te pediría a ti agua, eres tú que le pedirías a él. Y él te daría agua viva que salta para vida eterna. Él te daría. Todo lo que el hombre recibe, lo recibe por la generosidad del Señor. No merecemos nada en absoluto. Estamos destituidos de la gloria de Dios hasta que llegamos a hacer la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios está airado con el pecador, como citamos a San Juan capítulo 3, verso 36. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero Cristo vino para eso, para hacer la paz entre Dios y nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, inmediatamente nuestros pecados que hacen separación entre Dios y nosotros son quitados, como dice Primera de Juan, allá en el capítulo 1 y verso 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos para con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo. Entonces, Cristo es el que hace la paz entre nosotros y Dios. Romanos capítulo 5, allá en el verso 1, dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace la paz, porque Él es el mediador y es el único. Primera de Timoteo capítulo 2, allá en el verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Se dio en rescate por todos nosotros, para rescatarnos del hoyo de perdición en que estábamos y sacarnos a la luz de Dios. Eso fue lo que Él hizo. Es cierto que el enemigo pues entorpece el pensamiento de los seres humanos para que no entiendan el Evangelio. Eso es lo que el apóstol San Pablo dice allá en el capítulo 4 de 2 de Corintios, versos 3 y 4. Si nuestro Evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Dice, el Dios de este siglo. Si usted lo busca, encuentra que Dios aquí está con D minúscula. Y donde quiera que se escribe el nombre con D minúscula en la Biblia, o se refiere a un ídolo, o se refiere a Satanás. Dios siempre está con D mayúscula.
y es el único Dios verdadero, no hay más. No hay más Dios que Él. Él es el único Dios verdadero. Pero así como realmente encontramos que el enemigo entorpece y enceguece a la gente, si buscamos a Efesios capítulo 1, allá en el verso 18, le dice allí en forma bien clara y sencilla, que Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos cuál es verdaderamente la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Y en el verso 6 del capítulo 4 de 2 de Corintios encontramos, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Pero no se detiene ahí. Resplandeció en nuestros corazones, iluminando el conocimiento para que podamos conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Él te daría agua viva. Esto habla de la grandeza de este don y de lo rápido que se le otorga a aquello que realmente lo piden. Y esto es en cumplimiento al Salmo 36 y verso 8. Tú los abrevarás en el torrentes de tu delicia. Eso es lo que hace con lo que tienen sed. Abrevarlo. Abrevadero es el lugar donde se llevaban las ovejas, el ganado a beber. Un abrevadero habla de torrente, y torrente no es más que agua caudalosa, agua en abundante, torrencial aguacero. El Señor es como un torrencial aguacero para la vida desértica y seca de los seres humanos. Él lo convierte en un manantial de agua de vida. Así como el Señor le prometió aplacar la sed de la mujer samaritana, también está dispuesto a hacerlo con todos aquellos que pidan de Él esa agua. Él está esperando que un sediento pide esa agua, como dice Isaías 55:1. Todos los sedientos venid a las aguas. Ahí están abiertas la fuente de las aguas espirituales para saciar tu sed. ¿Por qué tiene que seguir sediento en este mundo de pecado y de maldad cuando hay una fuente abierta de manantial de agua cristalina, agua fresca, que quiere saciar tu sed? Dios le bendiga ricamente, son mis deseos y oración. Su hermano Gabriel Beltré, del Concilio Damasco en República Dominicana.